Buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Buenos Buenos Hola, días. profe, buenos Hola, días. profe. Bueno, muchachos, hoy vamos a ver lo que tenemos que ver el viernes. Un segundito. Ahí está. Listo. ¿Vieron el video de todo lo concerniente a la ley universal de gravitación? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Listo. ¿Cuál es la descripción de esa ley, al menos su magnitud? No sé si vieron la parte vectorial, si entendieron. La constante La gravitacional constante por por el la efecto de las masa de un masas. cuerpo mayor. Ajá, entonces tenemos constante gravitacional por la masa de un cuerpo por el otro cuerpo sobre la distancia de los dos al cuadrado. ¿Listo? El valor de la constante gravitacional es el mismo constante en todo el universo. Es decir, este valor de 6,67 por 10 a la menos 11, creo. Mm, no estoy seguro del valor. Bueno, es el mismo valor que nosotros podemos encontrar en cualquier parte. ¿Listo? Es una medición experimental. Es decir, hay una ley muy similar a esta, que es la ley de Coulomb, ¿sí la conocen? ¿La vieron Sí, en el claro. Sí, colegio en señor. algún momento? Listo, es la misma ley que nosotros teníamos ahí, la tenemos nosotros, pero para gravitación entre cuerpos. Esta ley no considera las cargas, es decir, aquí solamente consideramos la masa, por lo tanto, esta ley de carácter atractivo. Y esta ecuación, por cierto, ya que aquí no tenemos la forma vectorial de la ecuación, pues no tenemos acceso a eso. Pero podríamos llegar ahorita a completarla un poco. Dame un segundito. Ok. ¿Qué valor tendríamos nosotros de la fuerza gravitacional si en teoría dos planetas estuvieran cercanos a una distancia cero? Es decir, estuvieran uno pegadito con el otro. ¿Qué opinan? Debería ser infinito, ¿no? Infinita, ¿cierto? Yo cojo un número y lo divido sobre cero y esa vaina es infinita. En cuerpos con masa es como difícil llegar a ver ese efecto, pero sí se pueden llegar a ver fuerzas un poco grandes, ¿de acuerdo? La ley de Coulomb sí se pueden llegar a ver fuerzas que se consideraban infinitas, al menos para dividirlo, como con las cargas subatómicas. Se consideraba infinita la energía necesaria para dividir el átomo, algunos átomos, y resulta que no era tan difícil. Bueno, ¿y qué pasaría cuando la distancia sea infinita, o muy grande al menos? ¿Cuánto me da la fuerza Se hace muy gravitacional? cercana a cero. Tiende a Muy cero. cercana a cero. De hecho, esta tendencia de ir disminuyendo con un d cuadrado, con una distancia cuadrada, es una tendencia muy rápida. Quiere decir que la fuerza gravitacional realmente son fuerzas muy cortas, muy pequeñas, o que requieren de masas extremadamente grandes. ¿Listo? Nosotros nos acercamos a la Tierra y empezamos a sentir la fuerza gravitacional, pero si estamos a una distancia, no sé, la de Marte, nosotros como seres humanos con masas muy pequeñas, el efecto de la fuerza gravitacional es cero. ¿Ok? Ya estando en la Luna, nosotros sentimos la Tierra con un valor muy, muy, muy pequeño. Bueno, podríamos nosotros llegar a dibujar esa ecuación, ya que depende simplemente de uno sobre d cuadrado. Nos daría algo como eso, más o menos. Caramba, bien. Profe, Señor. yo no sé si ya sabía, pero en el video primero dice, o sea, cuando aparece la constante, dice que es 6,67 por 10 a la menos 4. Entonces debe ser otras unidades.
No, trabaja esas. Y luego aparece que 6,7, bueno, 6,67 por 10 a la 11. Este está bien. Sí, por eso le digo, es que aparecen, o sea, aparecen las dos. Entonces fue como, ¿Quién hizo el video? ¿Ya lo reconocen o no? no, un señor. Es el que pone ejercicio. Ah, bueno, ya sabemos quién es. Listo. Más o menos así tenemos la forma de la gráfica. Perfecto. ¿Listo? Entonces tenemos fuerzas muy grandes a distancias muy pequeñas, fuerzas casi que cero, y esa distancia no tiene que ser tan grande para que me dé cero, disminuye con la distancia al cuadrado. Es bastante rápido. Bueno, en el video aparecía la forma vectorial de esta ecuación, o ni idea, ¿no? No, profe, realmente no. Bueno, es la ecuación más importante. Entonces, vamos a mirar rápidamente cómo sería la forma vectorial de esa ecuación. Y sale muy sencillo. Primero, esta ecuación es casi que semi-empírica, ¿ok? Es decir, yo veo que la relación de la fuerza está entre dos planetas que tengan masa y por lo tanto aumenta con las masas y disminuye con la distancia. Este número 2 es de observaciones. Simplemente se dieron cuenta que era con la distancia al cuadrado. Y la G sale de coger esas observaciones y medir la fuerza gravitacional. Es que sale la constante gravitacional. Bueno, eso es realmente muy experimental. Mm, yo podría llegar a describir estos objetos que tengo acá. A este le voy a poner uno, a este le voy a poner dos. Simplemente poniendo un vector. ¿Sí? Yo quiero describir dos desde uno. Bueno, aquí está. ¿Cómo le pondría yo a este vector de posición? ¿Cuáles serían los índices correctos para este vector de posición? ¿Sí recuerdan? Eh, no. ¿Cómo que no? Lo hemos O visto. sea, R2. O sea, no, muchachos, ¿no se acuerdan? R2 y R1 y todo eso. Claro. Pues, Ese es el vector de posición de quién, visto desde quién. Ese era lo único que teníamos que tener en cuenta. Ese es el vector de posición de 2 visto desde uno. ¿Listo? Lo he escrito. ¿Se acuerdan ahora sí? sí, sí, claro. Sí, 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 señor. Eso lo vimos hace, ¿qué? ¿3 semanas? No, hace como ¿4? 8, no mentiras. Como 5 o 6. No creo. Bueno, ahí tendríamos la posición de la partícula 2 descrita desde uno. Eh, podemos llegar también a mirar mm, la fuerza que nosotros estamos haciendo sobre ellas. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos llegar a mirar la fuerza que le hace la partícula uno a 2. ¿Y en qué dirección iría esa fuerza? La fuerza de 1 a 2. Sí. No, la fuerza que le hace uno a 2. Eh, también hacía, pues, Bueno, ¿sobre qué iría cuerpo actuaría? 2 Listo, sobre 2. ¿Y hacia dónde iría? en dirección contraria a 1. Bueno, iría señalándome a uno, ¿cierto? Es decir, es una fuerza atractiva. Nos podemos llegar a dibujarlo por acá. Hacerlo un poquito más grande. ¿Listo? ¿Recuerdan la notación de esa fuerza? Fuerza que ejerce 1/2. Sí, unos. Listo. ¿Ok? En fin, voy a escribirlo por acá.
Bien. Y yo podría describir mi movimiento en términos de estos vectores, en términos de estas dos formas de ver la cosa. Primero, yo puedo llegar a escribir la ley de gravitación universal utilizando pues, esa notación. Fuerza que hace 1/2 igual a G, perdón, a la constante de gravitación universal, a las masas, ¿ok? Sobre la distancia al cuadrado. ¿Cómo podría yo hablar de la distancia al cuadrado utilizando los vectores que tengo en la pantalla? R21 al cuadrado. Perfecto. Pero yo no puedo llegar a elevar un vector al cuadrado, ¿no? ¿O sí? La magnitud. La magnitud al cuadrado. Muy bien. ¿Hacia dónde tendría que apuntar mi vector? Porque esto es una magnitud al cuadrado. Quiere decir que esto no tiene unidades. Pero sin embargo yo veo que mi vector de fuerza gravitacional tiene que ir en alguna dirección. ¿En qué dirección iría? De la masa mayor. ¿En qué dirección va esta fuerza? Mejor dicho. La contraria al vector, ¿no? La contraria de El este vector vector. posición. Ajá, la contraria del vector posición. Muy bien. Hay otro problemita y es que yo no podría llegar a colocar este vector acá, así, como tal, como vector. ¿Por qué? Porque le estaría dando otras unidades adicionales, unidades de metros. Pero yo sí podría llegar a usar su dirección, es decir, podría llegar a colocar el vector unitario. ¿Listo? Y es un vector unitario que va en la misma dirección. Solamente que es mucho más pequeño. Es una unidad. ¿De acuerdo? Y me falta el carácter negativo. Es decir, este vector unitario está en sentido contrario a esta fuerza que tenemos acá. Eso es todo lo que tenemos que considerar para poder llevar estos dos vectores, básicamente el vector de posición y el vector de fuerza, a la forma vectorial de la fuerza de gravitación universal. No tenemos que hacer más. Y está el carácter negativo siempre en la ecuación de atracción. ¿De acuerdo? Podemos hacer algo adicional a eso y es colocar los otros vectores. Es decir, colocar el otro vector de posición. Hacia acá. Y esa ya sería la posición de 1 visto desde 2. ¿Listo? Y mirar la fuerza gravitacional sobre él, es decir, la fuerza que 2 hace sobre 1. ¿Ok? Y por lo tanto, ya que tenemos acá el vector de posición de 1 vista desde 2, pues colocamos el vector unitario. Que iría en sentido opuesto. ¿Sí? Queda un poco más cargado, por supuesto. De ahí 3 vectores más. Solamente con 2 vectores es suficiente para hacer la descripción. Pero ¿cuál es la ventaja de esos vectores? Pues que este vector de posición unitaria es el inverso de este vector de posición unitaria. Quiere decir que yo podría llegar y cambiar este vector de posición de 2 vista desde 1 al de 1 vista desde 2 con negativo. Y por lo tanto este menos que tenemos acá me queda positivo. ¿Ok? Bueno, los índices desde abajo realmente no interesan. ¿Por qué no interesan? Porque tenemos la magnitud, pero podemos llegar a mantener los mismos. 1, 2. Bien. Mire que me queda el mismo orden de los índices. Es decir, la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, la fuerza que uno ejerce sobre dos es igual a la posición de uno vista desde 2. ¿De acuerdo? La posición del vector unitario sobre la magnitud al cuadrado. El menos solo me aparece cuando yo intercambio los índices. Y de pronto este sentido de la ecuación tiene mayor valor histórico y tiene mayor utilidad desde antes, porque nosotros
cuando queremos mirar la fuerza gravitacional de un cuerpo, supongamos esta es la Tierra y esta es la Luna, nosotros primero describimos a la Luna, es decir, utilizamos este vector. ¿Ok? El vector de la Luna visto desde la Tierra. Por lo tanto, tenemos este vector unitario. Y nosotros, como observadores desde la Tierra, no vemos el efecto que tiene la Luna o su fuerza gravitacional sobre nosotros tan fácilmente como si vemos el efecto que nosotros tenemos sobre la Luna. Bien, entonces esta primera ecuación es la utilizada científicamente porque tiene mucho más sentido describir desde un cuerpo la posición de otro y ver el efecto que tiene su fuerza gravitacional sobre él. ¿De acuerdo? Y esta era la forma de mirar las cosas durante mucho tiempo. Siempre se paraban, por así decirlo, en la Tierra y miraban el efecto de fuerza gravitacional sobre otras cosas. Y pues tiene el vector negativo, el atractivo. Pero para ejercicios en donde nosotros tengamos un datos de vectores, pues podemos usar cualquiera de las dos. ¿Ok? Solo necesitamos el vector unitario y la magnitud de ese vector, del vector de posición, al cuadrado. Ahora, si no queremos pasar por el vector unitario, pues podremos reemplazarlo directamente acá. ¿Cómo se dice? Lo que nosotros tenemos del vector unitario en magnitud y en vector como tal. Es decir, para no cambiar este orden de la ecuación, seguir aquí teniendo la distancia al cuadrado, podemos hacer el siguiente reemplazo. No sé si recuerdan a qué es igual un vector unitario. El vector sobre su módulo. Ajá, porque se acuerdan que uno puede construir un vector con el unitario por un módulo, ¿no? Es el vector por la magnitud. Entonces, tendríamos aquí vector sobre la magnitud. ¿Listo? Y reemplazamos en las ecuaciones. Y es otra forma de verlas completamente válida. Ok, si voy a reemplazar el vector unitario por esto, primero ya no voy a tener el vector unitario, voy a tener el vector como tal, el vector de posición de 2 vista desde 1. ¿Listo? Y abajo, ya que aquí tengo unidades de metros, me tienen que quedar otras unidades de metros que se me vayan a cancelar con estas, que es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí nosotros no tenemos algo, ¿cómo se dice? Adimensional, algo que sea simplemente la dirección, sino que nosotros tenemos un vector sobre otro, sobre una magnitud. ¿Sí? Tenemos unidades. Entonces, ¿sobre qué vamos a dividir? Sobre esa magnitud, ¿de acuerdo? Así que esta magnitud sale y me queda a la 3. Ya no tenemos la magnitud al cuadrado, tenemos la magnitud a la 3. ¿De acuerdo? No es mucho lo que cambia tampoco de la ecuación. Profe, perdón, ¿podría repetir ahí? Me perdí un poquito con la magnitud ¿En qué parte? ¿Esto? lo de la magnitud, sí, porque Ah, está... bueno, voy a cambiar el vector unitario. Es decir, voy a reemplazar. Aquí me queda R21, es decir, el vector completo, este, sobre la magnitud. Pero yo ya tengo de la ecuación la magnitud al cuadrado. Así que viene a acompañarla otra magnitud. Me queda la magnitud a la 3. Me queda la magnitud a la 3. Uy, perdón. A la 3. ¿Listo? Eso, ahora sí. Listo, listo, listo. Son dos maneras de hacerlo. Yo puedo llegar y cuando tengo ejercicios y tengo los vectores, es decir, tengo la posición, puedo llegar a utilizar esta forma de la ecuación, pero entonces reemplazo la magnitud a la 3. O si quiero, puedo llegar a calcular el vector unitario.
A veces es mucho más sencillo cuando tengo los vectores dados. Pero si ya tengo los vectores unitarios, es decir, tengo el seno y el coseno de una componente vectorial, no necesito llegar y calcular más. Es decir, ya tengo esa parte, pues simplemente divido sobre la magnitud del cuadrado. Normalmente en los ejercicios esta manera es un poco más práctica, ¿ok? Porque es más fácil llegar y reconstruir los vectores, si ya los tengo dados. Pero si no, pues voy y calculo el vector unitario. ¿Listo? Todo esto viene de esta ecuacioncita tan pequeña. A esta ecuación pequeña nosotros nos ponemos a plantearnos cómo podemos describir con un cuerpo, otro cuerpo, un vector y la fuerza que hacemos que va en sentido contrario. Y escribimos los índices y comenzamos. ¿De acuerdo? No es más. Mire que los índices son iguales en estas ecuaciones. De pronto numéricamente sea mucho más fácil llegar y resolverla por este lado e incluso recordar. Porque tenemos los mismos índices, la misma orden de los índices. ¿Listo? Pero el significado pues se lo interpreta bien. Miremos esto. Calculemos la fuerza gravitacional que se ejerce sobre la Tierra en el sistema Sol, Tierra, Luna para cada fase lunar. Bien. Se conoce la distancia entre la Tierra al Sol, la distancia entre la Tierra a la Luna, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la masa del Sol. ¿Está claro? Bueno, miremos por acá rápidamente. ¿Qué es lo que me piden? Fuerza gravitacional sobre la Tierra. Listo. Vamos a mirar sobre la Tierra todas las fuerzas. ¿Cuál sería la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra y en qué dirección iría? O sea, nos vamos a parar nosotros sola y únicamente en el planeta azul. No más. ¿En qué dirección iría la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra? Siempre. Izquierda. Bueno, hacia la izquierda. Fuerza que hace el Sol sobre la Tierra. ¿Listo? Ya. Así de sencillo. Esa es la fuerza gravitacional que nosotros vamos a calcular. Bueno. Podemos llegar y calcular también las fuerzas de la Luna en cada una de las fases. Para la fase 1 nosotros tendríamos que la fuerza va hacia la izquierda. Para la fase 2 va hacia la derecha y para la fase 3 va hacia abajo. ¿Listo? Y ahorita con cada una de las fases pues vamos sumando la dirección vectorial de la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. Eso sería todo. La sumatoria de esas dos fuerzas, eso sí, son la sumatoria de fuerzas que se hacen sobre la Tierra. ¿Listo? Y las vamos a ver para cada una de las fases. Entonces, ¿cómo sería para la fase 1? ¿Qué fuerza tendríamos? Primero esta. ¿Qué dirección vectorial tenemos? Vamos a escribirla por acá abajo. Menos. Bueno, tenemos un negativo. Acá, menos la constante gravitacional por la masa de la Tierra por la masa del Sol sobre la distancia que ya me la dan. Distancia Tierra-Sol. Listo. Y esa distancia al cuadrado si tengo el vector unitario. ¿Qué vector unitario me describe la situación perfectamente para que vaya con este menos incluso? O si quiero lo hacemos con vectores. Entonces tendríamos que poner aquí la distancia al cubo, a la 3, en lugar de a la 2. Pero yo creo que conocemos muy bien el vector que va hacia la izquierda. Unitario. ¿Y para qué estamos hallando lo de la fuerza de la Tierra? No, la sumatoria. Estamos hallando esta. La fuerza que Ah, hace el ok. Sol sobre la Tierra. Listo, 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 listo. Para la fase 1 apenas. ¿Listo? ¿Qué vector unitario nosotros utilizamos para describir cuando un objeto va hacia la izquierda o hacia la derecha? El I. ¿Listo? ¿No es más?
Por eso les digo, a veces es mucho más sencillo trabajar con vectores unitarios, a veces es un poco más sencillo trabajar con vectores, el vector completo, mejor dicho, si lo tengo. Si veo que en un eje coordenado hay un objeto en coordenadas, no sé, 3 4, pues utilizo el vector 3 en Y, 4 en J. No tengo que calcular el vector unitario. Listo, cojo el vector, cojo las componentes y calculo la distancia. Pero si ya tengo en este ejercicio, por ejemplo, que tengo la distancia y tengo simplemente coordenadas casi que en cartesianas, en menos, más, base a la izquierda, base a la derecha, pues utilizo esas. Bueno, más la fuerza que la Luna hace sobre la Tierra, esa es una fuerza que en la fase 1 también está hacia la izquierda del planeta, que nosotros lo podemos colocar simplemente así. Ok, podemos llegar a calcular incluso esto sacando un factor común. Nosotros aquí tenemos un factor común de G de menos de la masa de la Tierra. Uy, espérense. Lo copió mal, ¿no? Puso Aquí, otra vez tierra y sol. sí, ya vi. Ah, ok, ok. Profe, también debe colocar el vector unitario. Luna. Voy. Luna y. ¿Listo? Y incluso la I es un factor común, pero pues ahorita lo podemos colocar al final para mantener la convención. Bueno, ¿qué me está multiplicando cada uno de esos términos? El menos la fuerza gravitacional y la masa de la Tierra, pues me está multiplicando la masa del Sol sobre la distancia al cuadrado de la Tierra al Sol, más la masa de la Luna sobre la distancia al cuadrado Tierra-Luna. ¿Okay? Todo esto en dirección Y. Y así puedo llegar a entregar el resto de resultados. Ok. Para la segunda fase lunar, ¿qué me cambiaría? De hecho, podría llegar a mantener la misma, casi que la misma anotación. ¿Qué me cambia? La fuerza del Sol es la misma. La de la luna, la dirección. La de la Luna, ¿cierto? Porque hay una positiva y una negativa. Podría llegar a no tomar este factor común, si quiero. O si lo tomo, aquí le tengo que poner este valor negativo. Pero queda un poco raro. Entonces, me quedaría muy similar. La constante gravitacional, la masa de la Tierra y tenemos la fuerza del Sol, va hacia la izquierda, y la de la Luna que va hacia la derecha. Si va hacia la derecha, ¿no tendría que ser un menos? Ah, Bueno, no sacamos factor común, olvídalo. no, no sacamos factor común. Pero si queremos lo podemos hacer. Simplemente cambiamos los signos internos. ¿Listo? O sea, si queremos sacar el menos, lo podemos hacer. Sacamos aquí el menos de factor común. Este me queda con más y este me queda con menos. No cambia mucho más. Bueno. Y la tercera, tengo que tener cuidado en algo. Ya las dos fuerzas no van en I. ¿De acuerdo? Hay una que va en I, que es la fuerza Tierra-Sol. Esa va negativa. Es decir, masa de la Tierra menos Tierra-Sol. Y va en esta dirección. Lo coloco de una vez. ¿Por qué? Porque la luna va en dirección ¿qué? J. En J. J. En menos J. ¿Listo? De hecho va en menos J, va hacia abajo. Entonces, aquí nosotros también utilizamos el menos, la masa de la luna sobre la distancia Tierra-Luna. En dirección J. J. ¿Ok? Ese era un ejercicio, de hecho, tipo examen. Bueno. Oiga, profe, ya que dice examen, ¿hay qué? ¿Cómo es la vuelta con el examen? ¿El de esta semana? Normal. Yo A menos que hoy quieran sí hay que pagar. hacerlo, a menos que quieran hacerlo cuando volvamos.
Señor, Pero, cuéntame. ¿cómo es? O sea, esta vez sí va a ser como parcial, parcial. No, ¿por qué? Ah, pues como no nos dijo nada antes tampoco. Y nosotros estamos esperando las instrucciones y todo el viernes para prepararlo y todo. Pues no el viernes, pero Sí, el fin de semana. Es el mismo de la vez pasada. como Lo que el mismo mismo, de la escuela. Como se queda el mismo, profe. lo mismo de la vez pasada. Por eso y el taller y toda la vuelta. Eso y Ah, todo bueno, eso que... taller se los pasé la otra vez el primer día. Entonces este día se los paso, hoy, ahorita, Y los temas y todo, ¿cómo? también. Ok. Si quieren les copio y les pego las mismas instrucciones. No, no, o sea, las instrucciones están ahí arribita, ¿para qué copiarlas? Bueno, pero le voy a copiar, por supuesto, las cosas diferentes, los temas y el taller, no más. Bueno, entonces se nos pasa eso y nos vemos después de vacaciones y hacemos todo. Como así después de vacaciones hacemos todo. Ahí sí no entendí. O sea, ¿cuándo le entregamos todo eso? ¿Cuándo va a calificarlo? Ah, bueno, sería para que sustentaran el jueves, viernes, ¿no? Uy, Uy, profe, pero pero esta vez no tenemos el fin de semana para poder Pero ir la vez pasada adelantando. ustedes tuvieron el fin de semana para eso. Sí, claro, Sí, usted sí, nos Para usted me mandaba lo el dio todo viernes, el viernes usted nos lo y dio el pues nosotros viernes. podemos adelantar un poquito el fin de semana. Yo me Exacto. acuerdo que se Cambio, los nos di queda el pesado. viernes, yo me acuerdo que se los di el viernes porque alguien empezó a molestar mucho con eso, pero la verdad no lo iba a hacer. Ay, Ah, profe, sí. Igualmente, pues, no podría dejarlos para después de vacaciones. Las sustentaciones sí, si quieren las profe, dejamos para obvio. después de vacaciones, pero sería casi que el primer día. O sea, No puede hacer nada. esta semana que quieren hacer, si quieren adelantamos la siguiente semana de clases. Listo, listo. Y entonces la bueno, semana de evaluaciones sería la semana apenas que entremos. para nosotros entramos un jueves, o sea, llegamos a exponer jueves y viernes y ya. Sí, esa Espere, sería otra. ¿nosotros entramos un jueves? Sí, Sí, señor. venga, nos entramos jueves. Bueno, listo, pero yo no le puedo resolver dudas a ustedes antes de ese jueves que entramos. ¿Qué jueves entramos? ¿Qué número? 14, 16, no sé. Sí, creo que son 14. Sí, sí, 14. El 14. 14 de enero. O sea, no me van a estar preguntando desde el 11 de enero detalles. Ya la semana de dudas y todo sería esta. O sea, de hecho O sea, usted nos pasa todo, tendría que nos pasa quedar, todo hoy. tendría que quedar todo listo esta semana. O ¿Bien? sea, usted nos pasa todo hoy y llegamos el jueves y viernes y exponemos. Sí, me parece bien. ¿Y qué haremos esta semana entonces? Pues Pues dudas. hacer eso, ¿no? Ah, ok, también. O Ok, sea, listo, me sí, parece. por Me supuesto, parece, me todo. parece. De hecho tiene que quedar listo el punto y tengo que ver lo que estén arrancando con el punto esta semana. ¿Ok? Para dejar las posiciones jueves y viernes. Bueno, ¿cuándo es la salida de nosotros acá? ¿El 18 o el 19? El 18. Igual el Esta 19 es semana. sábado, entonces no tenemos clase. O sea, la gente que tiene clase los sábados no va a tener. Creo que no. No sé, no sé, lo que diga mentira, no me escuchen. Eso Pues, normalmente lo profe, intento, pero es difícil. hasta donde yo tenía entendido era el 21, porque sí, los que tienen clase el fin de semana se van a tener. Bueno, podemos llegar a mirar aquí diferentes ejercicios como este, que es bastante sencillo, y la idea es que ustedes los hagan. ¿De acuerdo? Miren que este ejercicio tenemos las fuerzas ubicadas totalmente sobre el eje X porque tenemos las dos masas ubicadas sobre el eje X. Tenemos la masa 1, la masa 2 y me dice, consiste en el sistema formado por dos masas, por 4, M1, M2 y dos masas iguales M, ¿vale? Determine la fuerza gravitacional total sobre la masa M1, muy parecido a como hice antes. ¿Qué fuerzas le actúan M1? Primero le actúa la fuerza de M y de M que tenemos a lados iguales. Por lo tanto, esas dos fuerzas iría una hacia la izquierda y otra a la derecha. ¿Qué distancia? L medios y L medios. ¿Con qué masa? Con la masa M mayúscula. ¿Listo? Más la fuerza gravitacional que le hace M2 que va hacia la derecha, en dirección de I. ¿De acuerdo? Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer, pero pues háganlo para que van soltando. Este ejercicio de hecho es un poco interesante porque creo que estaba por ahí en un CPS, algo parecido. Me lo preguntaron. Algo que tenía que ver con el periodo. ¿No? Sí.
Ni idea. Tal Sí. vez, profe, pero Sí, es que habían dos preguntando periodo, pero no lo recuerdo muy bien. Bueno, nosotros podemos llegar a mirar este ejercicio de muchas formas. Podemos llegar a mirar el ejercicio de fuerza gravitacional. A ver. Entonces podemos... Perfecto. Si queremos hallar el periodo de rotación del sistema, nosotros tenemos que mirar la fuerza que actúa sobre la partícula 2. ¿Por qué no sobre la partícula 1? ¿Cuál es el periodo que tiene la partícula 1? No se mueve. Ninguno. Exacto. No se está moviendo, no está rotando. Es la partícula 2 la que rota. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que hace... perdón. 1 sobre 2. así, Esa es profe, la fuerza que ahí no nosotros se puede vamos a aplicar, analizar. Señor, no se puede aplicar ahí de una ley de Kepler. ¿cuál es la ley de Kepler? La de periodo al cuadrado es igual a una constante por radio al cubo. ¿Qué constante? Depende de las masas. ¿Cómo hago? Pues, o Pero, sea, en el libro aparecía que era 4 pi cuadrado sobre la constante gravitacional por una de las masas. Me parece que es la masa que está en reposo. ya no necesito hacer eso. Cuando yo sé que la única fuerza que existe y que de hecho me está generando un movimiento circular es igual a la masa. ¿Qué masa? Pues a la masa que estoy analizando. La masa 2 por la aceleración centrípeta. ¿Ok? Solamente necesito eso. No necesito más. Mm, pregunta. Bueno, no importa. Si yo considero aquí la dirección vectorial, y eso es algo que quiere que quede un poco claro, podríamos hablar de una vector unitario, ¿cierto? Un vector U, voy a llamarlo. Es decir, el vector que me está acompañando a F. Y acá también le voy a poner el vector unitario. Lo único que quiero decir es, esta fuerza, la fuerza total que actúa sobre la masa 2 y la aceleración centrípeta van hacia la misma dirección. ¿Ok? Hacia la dirección del vector unitario, pongámosle centrípeta. No lo conozco. ¿Lo puedo llegar a calcular? Sí, claro, con seno, con coseno. Ese sería mi vector unitario. ¿Es el mismo? Sí, es exactamente el mismo. Y como está a ambos lados de la igualdad, a mí no me interesa su dirección. ¿De acuerdo? Lo que yo calcule cuando yo igualo las dos ecuaciones, la de fuerza gravitacional con la masa y la aceleración centrípeta, es exactamente igual en escalar. Y es exactamente igual vectorial. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la fuerza gravitacional? Sencillo, la constante G, las masas, sobre la distancia al cuadrado. Y la distancia la tengo como R. ¿Listo? Igual a la masa 2 por aceleración centrípeta. Antes de reemplazar la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? En términos de periodo. Y cuando hablamos de términos de periodo, primero tenemos que pasar en términos de velocidad angular. ¿A qué es igual la aceleración centrípeta en términos de la velocidad angular? Omega. W. ¿Ni idea de qué les hablo? R por W al cuadrado. Ajá, R por W al cuadrado. Bueno, un segundito. Aquí está. Perfecto. Y yo tengo una relación entre omega y el periodo. ¿Cuál sería? ¿La recuerdan? 2 pi sobre T. cuadrado. 2pi, ajá, sobre periodo. ¿Listo? Perfecto. Yo podría reemplazar hacia atrás, es decir, irme reemplazando omega acá en la aceleración centrípeta y luego la aceleración centrípeta aquí en este pedacito. Entonces podemos Ahí hacerlo no así. es fuerza 1, 2. ¿Dónde? El que dice masa 2 es igual a G por masa 1 por masa 2. Ahorita le coloco acá la aceleración centrípeta. Ok. Es lo que me falta. Bueno, voy a reemplazar omega, por lo tanto me quedaría aceleración centrípeta igual a 4pi cuadrado. Ya reemplacé el cuadrado acá.
sobre el periodo al cuadrado. ¿Listo? Lo reemplazo a la izquierda. Sobre periodo cuadrado. ¿Listo? Y ya, lo único que tengo que hacer es despejar ese periodo. Así que me quedaría periodo 2 igual R sube Profe, no le faltó multiplicar por R en la parte de aceleración centrípeta. ¿Dónde está? Ah, sí, qué pena. Acá. Ya tiene toda la razón. Profe, ¿y Y la constante de gravitación acá. universal no es R cuadrado? ¿Dónde? O sea, no se divide por Abajo. R Uy, cuadrado. sí, también. Entonces, R a la 3. R la 3. La 3. Listo. ¿Qué me queda abajo? Bueno, primero esta masa 2 ya debería haberla cancelado hace rato. Ya la cancelamos de una vez. Está ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces aquí no debería aparecer. Bien. Y me queda la constante Es por gravitacional M1. sobre M1. Dos. Bueno, periodo cuadrado. ¿Falta algo más? profe, sabe que esta es la fórmula que yo le acabo exactamente de decir. Me imagino, pero es que no necesitas llegar a aprenderse una ecuación. Esto es lo más básico del mundo, la aceleración centrípeta, el valor de la velocidad angular y la fuerza gravitacional. No necesita aprenderse algo diferente. Estamos aprendiendo solamente un concepto, ¿sí? La magnitud de la fuerza gravitacional, el vector de la fuerza gravitacional. Cuando nosotros lo aplicamos acá, estamos aplicando esos tres conceptos y los estamos uniendo y nos genera esta ecuación, que es la que usted me lo estaba hablando. Listo. Armando, antes de que diga algo que no le convenga. Listo. Ahora podemos llegar a reemplazar algunas. El periodo, aquí como lo tenemos, lo hicimos simplemente reemplazando el valor de la masa 2. Bueno, de hecho, ¿qué pasa si yo reemplazo masa 2 por lo que me dicen aquí? Es decir, estamos en el sistema 1 o en el sistema A, perdón, o en el sistema B. ¿Qué me cambia? Absolutamente nada para la masa 2. Si yo llego y reemplazo aquí masa 2 por 2 veces m. Ah, no, no me está cambiando la masa m. ¿O sí? Del sistema A al B. El sistema A al B solamente me cambia el radio. Perdón, no me cambia nada más. Bueno, si yo cambio la masa 2, como están igualadas, se me va a cancelar igual. Cuando yo cambio el radio, sí podríamos llegar a ver cambios en las ecuaciones. Es decir, para tener esta relación, el periodo A sobre el periodo B sería igual. De hecho, porque el periodo A sobre B que tenemos en la masa 2. Ah, el periodo B es cuando tenemos 2R. Bueno, este sería igual al periodo A. ¿Listo? Y el periodo B sería igual a lo siguiente. 4 pi cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo le saco aquí un 2 y lo elevo al cuadrado? Al cubo, perdón. Cuando yo no tengo el radio R, sino que tengo mi radio como 2R, que es lo que me cambia en el sistema B. ¿Qué número puedo 8R llegar a cubo. sacar? 8R al cubo, ¿no? Y lo multiplico Perfecto. por el 4 al principio, ¿no? Voy.
Sí, pero ese 8 es lo único que hay diferente de las dos ecuaciones. Y al fin y al cabo yo quiero hallar un cociente, que es lo que me está poniendo el ejercicio acá. El cociente entre el periodo A sobre el periodo B. Entonces cuando yo vaya a escribirlo, ya que tengo A cuadrado y B cuadrado, podría llegar a ser primero ese cociente. ¿Ok? Y sería igual a esto, básicamente, sobre esto que tengo acá. Pero pues no sé si recuerden que yo les he dicho como 10.000 veces, a mí cuando voy a hacer una cociente entre más de dos cosas, lo único que hago es colocar el número inverso. Se acabó. Siempre mantener dos líneas, ¿no? Mucho más fácil. En fin, este es el inverso del periodo de b cuadrado. Este es 1 sobre b cuadrado, sobre el periodo de b cuadrado. Bueno, de ahí se me va a cancelar absolutamente todo. El 4, el pi, el r, g, mi, absolutamente todo, excepto el 8. La relación entre los dos periodos es 1/8. ¿Ok? Y por supuesto, la relación de las raíces, es decir, de t a sobre b, es la raíz del octavo. ¿Ok? Esta era la ecuación que usted decía. ¿Y en dónde estaba explicada esta ecuación? ¿En el video? Ah, no, profe, en el libro. En el video no aparecía nada. Ok. Podemos llegar a mirar más cositas. Eh, esta es es que las leyes de Kepler realmente son tan complejas que para llegar a mirar las cosas, pues es como con más calma, ¿ok? Por eso me concentro más en la fuerza de gravitación de Newton, que es un poquito más cercana a lo que nosotros teníamos. Yo puedo llegar aquí a cambiar la excentricidad en esta applet y revisar Ah, infinito. Qué pena. No, esta cosa se murió. Ok, revivió. Listo, cambiarle aquí la excentricidad a esta parábola y cada vez que lo hago, ya está funcionando. Bien, es decir, pasar desde una órbita circular hasta una órbita que sería casi que una línea recta, ¿de acuerdo? Nosotros cuando vemos esto, vemos que el Sol siempre estaría en alguno de los focos de la elipse, es decir, siempre que nosotros tengamos un movimiento en... A ver si se lo si le gusta o no. Sí, un movimiento de dos planetas, nosotros vamos a tener esta clase de comportamiento. Este movimiento elíptico es el movimiento que tienen muchos cometas alrededor de nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Es decir, los cometas rara vez, una vez cada cientos de años incluso, llegan y nos visitan. Y cuando pasan, pasan quemándose alrededor del Sol. O sea, pasan muy rápidamente, el Sol los desintegra, por eso es que dejan esa estela tan fuerte y por eso es que tampoco van a vivir mucho tiempo, porque siempre pasan muy cercanos al Sol haciendo esta clase de movimiento. Entonces, nosotros lo vemos y cambian rápidamente su velocidad cuando están acá, ¿sí? Porque es donde más tienen el efecto de la fuerza gravitacional. Bueno, mientras que otros planetas de pronto pueden llegar a sentir una excentricidad de, yo diría que menos, 0,6. Algo muy cómodo alrededor del menos. Es todo mucho un planeta que esté al último del sistema solar, un exoplaneta, casi que de los que nosotros no tenemos nombres fijos. Esta podría ser órbitas un poquito más cercanas a las del Sol.
Algo así. Puede ser la órbita de la Tierra realmente. ¿Listo? Entonces, leyes de Kepler, la primera, siempre tenemos de los focos de la elipse, en uno de los dos va a estar el cuerpo alrededor del cual orbitamos. La segunda, este radiovector, esta área es siempre igual en el mismo rango de tiempo. Nosotros podemos llegar a mirar una que sea bien exagerada, por ejemplo para 0,8. Bien, esta área nunca va a cambiar. ¿Ok? Esta área es la misma y este rango de tiempo es bastante, ¿cómo decirlo? Lento, por así decirlo. Pero miren cuando se acerca al Sol. Cuando se acerca al Sol, ella rápidamente cambió esta área que es mucho más grande, por así decirlo, en el arco. Es decir, ella pasa de esta posición que tenemos acá hasta acá en tiempos muy cortos, porque la gravedad ahí es muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un movimiento acelerado bastante grande. Por eso es que este arco es mucho más grande, por así decirlo. Tenemos una velocidad más grande, por lo tanto está barriendo un tiempo que tiene que ser igual, tiene que tener una mayor barrido de área. ¿Ok? Bueno, barrido de longitud de arco. El área siempre va a ser la misma. Miremos la tercera. Bueno, eso ya lo vimos. De hecho, ¿esa era la que usted decía? ¿De la de Kepler? Sí, profe, está escrito diferente, pero sí. O sea, falta la constante. Ok, pero igual a raíz de a Q. En fin, es simplemente proporcional a. Ok. Pueden revisar esta también, el cual me habla un poquito de cómo modificar cada uno de los planetas. Es decir, puedo llegar a cambiar las coordenadas. ¿Listo? Y mirar las órbitas que nosotros tenemos. Esta sí no recuerdo cómo se usa. Ah, ok, creo que es cambiando el planeta. Aquí puedo llegar a cambiar la excentricidad 0, hasta casi que 1. Miren lo que pasa cuando tenemos una excentricidad 1, ¿no? Tenemos un movimiento ya lineal, o sea, un movimiento imposible. Por eso es que la otra aplicación fallaba, se quedaba quieta. Y esta sí podría llegar a funcionar. En fin, ahí tienen para que las miren. Revísenlas, nos vemos mañana. Profe, ¿sí tenemos hora de consulta? Mañana entonces, sí, ahorita, ya de una vez. Mañana entonces me parece mejor simplemente dictar una horita de lo que vamos a ver la semana después de que volvamos. ¿Y tenemos que ver los videos? Debería, Al menos el primero. claro. Para Listo. mañana y para pasado. ¿Listo? Bueno, Porque son días que yo creo que no me van a hacer muchas consultas que digamos. Al menos mañana. No estoy seguro el miércoles qué preguntas vayan a tener. Si tienen preguntas, pues preguntas. Si no, clase. Pero mañana sí. Mañana sí no va a tener ninguna. ¿Listo? Bueno, los dejo. No, profe, listo. Nos vemos ahorita. Hasta luego, Listo, profe, profe, hasta gracias. luego. Chao, que estén muy bien.